A través de los años, muchas leyendas urbanas, históricas y de terror le han dado la identidad cultural a México. Semana a semana, haremos un recorrido por todas ellas. Esto es Leyenda Urbana MX con Ismael Méndez. Hidalgo es uno de mis estados favoritos de la República Mexicana, y es que tiene muchos lugares con paisajes boscosos y con clima frío que me encantan, como Huasca de Ocampo, Real del Monte o Mineral del Chico. Además, Hidalgo es el estado cuna del fútbol mexicano, y no podemos dejar de lado sus delicias gastronómicas como los pastes, la barbacoa y el pulque. Y por si todo esto no fuera suficiente, en Hidalgo también podemos encontrarnos con muchas narraciones que van más allá del entendimiento humano. La primera que les quiero contar esta noche es muy aterradora y me la hizo llegar José Luis León, un empedernido escucha de este podcast. Él dice que en Tizayuca, una localidad hidalguense muy cercana al Estado de México, hace algunas décadas, cuando los caminos eran de terracería y las milpas rodeaban a toda la zona, era común que los trabajadores del campo regresaran a casa ya entrada la noche. Entonces tenían que recorrer aquellos caminos solitarios y con poca iluminación. Pero tenían que hacerlo con mucho cuidado, pues entre ellos se contaba una siniestra historia. Se decían los unos a los otros que fueran con precaución, porque a veces se podía ver a un hombre extraño vestido con ropas antiguas y portando un sombrero, parado cerca de los campos o terrenos abandonados, pero sobre todo lo hacía en puntos específicos en los que había ocurrido alguna tragedia anteriormente. Quienes llegaban a encontrárselo aseveraban que un escalofrío les recorría todo el cuerpo, y en ese mismo instante notaban que todo se quedaba en un silencio absoluto, tal como si el tiempo se hubiera detenido. Entonces, intranquilos, trataban de alejarse de él lo más rápido posible. De este modo, cuando tomaban su distancia y volteaban la mirada, veían que aquel misterioso personaje había desaparecido. Si por el contrario, alguien en lugar de evitarlo se acercaba a él e intentaba hablarle, quedaba horrorizado, porque el hombre mostraba su cara, una cara vacía, sin ojos, sin boca ni nariz, solo una piel lisa y pálida. Esas insensatas y desafortunadas personas que se atrevieron en algún momento a tener un contacto con el hombre sin rostro, dicen que después del encuentro comenzaron a sufrir pesadillas recurrentes. Comenzaron a sentir que alguien los observaba durante las noches. Algunos incluso, poco tiempo después, enfermaron de gravedad y otros tuvieron accidentes fatales. Los más sabios y conocedores de Tizayuca relatan que el hombre sin rostro es el alma en pena de alguien que hace mucho tiempo atrás murió de forma violenta y trágica, y que ahora está vagando en busca de alguien que le devuelva su identidad. Por eso, hasta la actualidad, mucha gente local recomienda evitar a toda costa pasear o viajar por rutas que no sean muy concurridas cuando es de noche, porque podría ser posible ver a ese hombre parado, buscando a su siguiente víctima. Curiosamente, algunos conductores que van avanzando cerca de la entrada a Tizayuca han podido ver a la orilla del camino a un hombre pidiendo un aventón.
Un hombre que viste ropas que parecen de otra época, que porta un sombrero y al que no se le logra apreciar el rostro. Es bien sabido por todos que la capital de Hidalgo es la ciudad de Pachuca, la bella airosa. En ella hay un parque llamado tal cual Parque Hidalgo, en el que se cuenta una leyenda tristísima, conocida por los locales que visitan aquel lugar como el Niño del Árbol. Hace algún tiempo, por esa zona, vivía un niño llamado Francisco, al que todos conocían como Francisquito. Él era un niño como cualquier otro que jugaba con su hermana, con otros chicos de su edad y que asistía diariamente a la escuela a tomar sus clases. En una ocasión, uno de sus profesores pidió a todo el grupo como tarea una actividad muy particular, la cual consistía en plantar un árbol o alguna planta y cuidarla durante ese ciclo escolar. Francisquito, para cumplir con sus deberes, eligió un árbol de pirul y lo plantó en el antes mencionado Parque Hidalgo. Además, le puso un nombre. Lo llamó Pirulito. Todos los días, saliendo de la escuela, iba corriendo a regarlo y a ver cómo es que iba creciendo. El pequeño se encariñó tanto de su árbol que incluso cuando terminó su año escolar y su proyecto, no dejó de ir a verlo diariamente para cuidarlo. Así estuvo durante un buen tiempo. Un día, el niño salió de la escuela y, como siempre, fue al Parque Hidalgo a ver a su pirulito y luego se fue a su casa. Pero al llegar, le dieron una terrible noticia. Sus padres habían muerto en un accidente. El pequeño, evidentemente, quedó triste y devastado. Entonces se fue con su hermana al parque y se quedaron junto al árbol, llorando toda la tarde, en busca de consuelo. Cuenta la leyenda que cuando empezó a anochecer, el árbol les habló a los niños, les dio palabras de aliento y les ofreció sus ramas y sus hojas como refugio, en agradecimiento por lo que el niño había hecho por él durante tantos días, semanas y meses. Los niños lo abrazaron y pasaron la noche junto a él. Al amanecer, sin embargo, sus pequeños cuerpos se habían fusionado con el tronco del árbol de pirul. Desde entonces, por las noches, los pachuqueños aseguran que Francisquito y su hermana se desprenden del árbol para jugar a lo largo y ancho del Parque Hidalgo. Algunos los han visto y otros señalan que es posible escuchar sus risitas y sus voces infantiles. Hoy en día, el pirulito aún existe, y a pesar de su nombre, ahora es un árbol bastante grande que hasta se encuentra protegido por una reja, conservándose así un ícono de la ciudad y que tiene una historia tan agridulce. Hace poco, otros dos escuchas del podcast, Viridiana Nájera y Luis Trejo, me etiquetaron en una publicación de Facebook, una en la que se hablaba sobre la leyenda de los túneles de Tula. Y aunque la información del post era un tanto superficial, me pareció interesante, así que investigué un poco más para también compartirla con todos ustedes.
Tula de Allende es un municipio muy famoso de Hidalgo porque en él está ubicada la zona arqueológica de Tula, que en la época prehispánica, y específicamente en el periodo posclásico temprano, fue una próspera ciudad tolteca. Pues bien, se relata que ya en los tiempos del virreinato de la Nueva España, los sacerdotes de la Catedral de San José se dispusieron a cavar unos túneles por debajo del recinto religioso y de la ciudad, con la intención de poder guardar ahí los tesoros de la iglesia. Esto por temor a que fueran robados en alguna revuelta. Pero su sorpresa fue mayúscula, porque cuando empezaron a excavar, descubrieron que ya había algunos túneles por debajo de la tierra. Determinaron que los habían hecho los antiguos toltecas, ya que al explorarlos notaron que dirigían hasta la zona arqueológica. En fin, los hombres de fe siguieron con su proyecto y llegó un punto en el que ambos túneles se conectaron, los coloniales y los prehispánicos. Lo inquietante es que justo en esa intersección se halló una cámara en donde había un objeto ancestral que probablemente habían escondido los toltecas en el subsuelo, un espejo con el que, supuestamente, se puede ver el futuro, pero que también tiene una maldición, pues quien se atreve a verse reflejado para conocer los sucesos que están por venir, quedará atrapado en el tiempo, en una especie de limbo. Y no solo eso, sino que también quedará condenado a resguardar de los curiosos, de los ladrones y de los intrusos, aquel objeto tan poderoso, a la vez que peligroso. Por otro lado, ha surgido la teoría de que se han tratado de sellar las entradas a los túneles en diferentes oportunidades, pero que siempre, por alguna u otra razón, y como si una fuerza sobrenatural actuara sobre ellas, estas entradas terminan abriéndose una y otra vez. Además, no son pocas las personas de Tula las que han estado caminando por las calles de la ciudad durante la noche y han logrado escuchar debajo de sus pies sonidos extraños, como susurros y voces de gente, y cánticos místicos y misteriosos que parecen provenir de otra época. Se cree que son las almas condenadas a proteger ese espejo ahí guardado, mismas que al mismo tiempo están protegiendo otras reliquias valiosas, tanto pertenecientes a los toltecas como los tesoros que pudieron haber dejado los clérigos en el virreinato, pues recordemos que para eso cavaron los túneles. En el año 2017, a través de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, Rocío Montiel Morales publicó un libro llamado Historias de Miedo de las Comunidades Indígenas de Hidalgo. Ella menciona en el prólogo que sus textos son cuentos, pero que están basados en historias que escuchó en los pueblos del estado. Así que me parece impactante el capítulo con el que abre la obra, llamado El vampiro de Real del Monte. Se sostiene que hace mucho tiempo, un hombre de Real del Monte llamado José Juan despertó y vio que muchos de sus animales de granja estaban muertos, y no parecía haber una causa aparente. Entonces decidió llevarlos con el veterinario para que le dijera por qué habían perecido. El especialista los revisó y determinó que un parásito había acabado con su vida. El hombre no quedó muy convencido que digamos, porque pudo ver que los animales tenían unos desconcertantes orificios en el cuello.
Así que le habló a su compadre Toño y le comentó que más bien pensaba que un coyote bajaba del monte y atacaba a sus animales. De tal forma, ambos acordaron vigilar la zona por la noche para comprobar esa teoría. Así lo hicieron. 1, 2, 3, 4 noches y nunca vieron nada raro. Hasta que un viernes, como a eso de las 3 de la madrugada, sucedió algo. Estaban ocultos en el corral de las vacas cuando escucharon un fuerte golpe en el tejado. El compadre salió para ver de qué se trataba y no vio nada. Pero cuando volvió, encontró a José Juan, el dueño de los animales, inmóvil y con la piel completamente pálida. Toño trató de reanimarlo de todas las formas posibles, pero nada funcionaba. Sabía que había visto algo que lo había dejado en esa condición. A continuación, lo subió a su carreta para llevarlo con un médico. Desafortunadamente, para eso tenía que ir hasta el pueblo vecino. Emprendió el camino a toda prisa, pero todo estaba muy oscuro y a la mitad de la ruta logró ver una especie de bulto atravesando el camino. Se detuvo de golpe y notó que los caballos se asustaron. Es más, se asustaron tanto que quisieron darse la vuelta y huir, provocando que la carreta se volcara. Tras esto, Toño se golpeó fuertemente en la cabeza y quedó inconsciente un par de horas. Cuando despertó estaba sangrando y herido, y vio que su compañero no estaba. Así que como pudo, se adentró en el bosque para buscarlo, pero entre los árboles pudo ver una imponente silueta que parecía acecharlo y acercarse hacia él. Así que no tuvo otra opción más que poner los pies en polvorosa e irse. A la mañana siguiente retomó la búsqueda. Regresó al lugar del accidente y luego de un rato de andar buscando entre la hierba y la espesa vegetación, vio tirado un cuerpo junto a un arbusto. Al acercarse un poco más, observó que, lamentablemente, se trataba de José Juan, quien estaba muerto y con 2 inusuales orificios en el cuello, igualitos a los que tenían sus animales. Se dice que ahí, en Real del Monte, todavía deambula ese ser. Un ser que a todas luces da la impresión de tratarse de un vampiro y que sigue alimentándose de la fauna de la zona y en ocasiones también de seres humanos. Sé que muchos de ustedes estuvieron esperando a que hablara sobre los duendes de Huasca de Ocampo, pero ese tema fue tocado ampliamente en el episodio 31 de la primera temporada de este podcast, dedicado justamente a los duendes. Así que sería un buen momento para que lo escuchen o para que se refresquen la memoria con él. También tenía un episodio dedicado al Panteón Inglés de Real del Monte en la segunda temporada, pero Spotify me la eliminó casi por completo. Aún así, pueden escucharlo en Amazon Music, en Apple Podcast y en demás plataformas de audio. Mientras lo hacen, les recuerdo que estoy en redes sociales como Leyenda Urbana MX en Facebook e Instagram para que puedan seguirme y no perderse ninguna actualización. Y también les recuerdo que además del capítulo de los domingos, estoy subiendo contenido extra los jueves. Así que nos escuchamos en unos días. Hasta entonces.